Comenzamos este segundo bloque. Cupo en la política, cupo en materia laboral, en los cuerpos legislativos, en el Estado municipal, cuestión de género, atención con la comunidad trans, porque hay novedades, hay proyectos en marcha. Vamos al informe que nos pone en situación para luego debatir este tema. Hay algunos que piensan que está bien el tema de los cupos y otros que piensan que está mal. Así que primero nos informamos y luego debatimos con los invitados. En las primeras elecciones, al regreso de la democracia en 1983, el número de legisladoras electas resultó mínimo. Inmediatamente comenzaron los debates para reparar esa asimetría y en 1991 fue aprobada la ley de cupo femenino, que establece que al menos un 30% del total de candidatos en las listas de los partidos con posibilidad de lograr bancas deben ser mujeres. Este año, en medio de los debates sobre la reforma electoral, actuales legisladoras de todos los partidos políticos piden paridad en todos los porcentajes de mujeres en las bancas al 50%. Por otro lado aparece otro cupo en la discusión, un cupo laboral destinado a la población trans, que en Rosario ya fue aprobado y establece que en el 2017, cuando queden vacantes, 5 puestos municipales deben ser cubiertos por personas identificadas como transexuales, travestis y transgéneros. A propósito, la diputada Silvia Burger presentó hace pocos días una ley que apunta a reparar la exclusión y discriminación de la que históricamente fue objeto el colectivo trans. ¿El cupo deja de lado la idoneidad para ocupar un cargo? ¿Mejora la calidad legislativa con la mitad de las bancas ocupadas por mujeres? ¿La población trans debe ser protegida por ley? Ahora, en plan A, los cupos de la política. Bien, está Esteban Paulón, subsecretario de Diversidad Sexual, la legisladora Lucrecia Aranda y Michelle Mendoza, que es referente de la comunidad trans aquí en Rosario, impulsora, una de las impulsoras caras visibles de este cupo trans. Michelle, comenzamos con vos. ¿Por qué es necesario esta protección legal? ¿Qué pasa en la realidad y con las chicas que están en esta situación? Buenas tardes. La realidad es que hoy las mujeres trans estamos por fuera de la posibilidad de elegir ingresar a un empleo formal. ¿A qué situaciones se exponen, por ejemplo? ¿Qué pasa con una persona trans hoy día cuando va a buscar un trabajo? Quedás expulsada inmediatamente y no tenés la posibilidad ni siquiera de proyectarse en una temprana adolescencia a construirse para ocupar un lugar. Y tenés expulsión en el sistema educativo, y no tenés integración en el sistema laboral, entonces quedás por fuera de todo. Sí. Y expulsada únicamente a la opción del trabajo sexual, que claro, no es opción, o sea, en la población trans es una imposición. Sí, porque no queda otra. No queda otra posibilidad. Y más allá que las políticas antitrata lo que hacen es expulsar a las trabajadoras sexuales, quedan por fuera de todo. Bueno, Lucrecia Aranda, mandato cumplido como legisladora, se insiste mucho en esto, ¿no? También fallecen más jóvenes. Hay una... ¿no? Esto es así. Sí, hay un promedio de vida de 35 años en la población trans. ¿De 35 años? 35 años. ¿Es atento a esto que se toman estas decisiones, Lucrecia? Sí, el proyecto que presenta Silvia Burger, de quien yo soy su asesora, apunta a esto, apunta a dar continuidad y dar protección a personas que están expuestas y que están en una situación de alta vulnerabilidad. Pensá que hasta el 2012 ni siquiera tenían derecho a su identidad, al documento, a tener un documento. Sí. Esto, digamos, te deja por fuera de toda cobertura legal, de la escolaridad, del sistema de salud, cómo presentarte un trabajo sin... No podés ni siquiera presentarte con tu nombre. Sí. Y además, bueno, la discriminación es muy fuerte. O sea, es una discriminación que no admite la posibilidad de ver si esa persona es idónea o no para un cargo. Directamente la miro y la discrimino. Claro. Esteban, mucha gente se debe plantear, ¿cómo que los 35 años el promedio de vida? ¿Por qué? ¿A qué situaciones se generan? Bueno, estos son datos oficiales, hay que decirlo, son datos del Ministerio de Salud de la Nación. Y lo que decía Michelle antes y también Lucrecia en relación a una cadena de exclusiones que comienza muy tempranamente en el hogar, eso se refleja en una exclusión del sistema educativo, la falta de oportunidades laborales, el trabajo sexual como única alternativa, la exposición que trae el trabajo sexual a infecciones de transmisión sexual, a situaciones de violencia, a condiciones realmente muy complejas, y luego la propia discriminación que también expulsa a las personas trans del sistema de salud. Entonces una persona trans, tal vez a los 12, 13 años, terminó
expulsada y puesta en situación, ejerciendo el trabajo sexual, sin la posibilidad de acceder a un centro de salud, sin la posibilidad de acceder a los servicios públicos para la construcción o la expresión corporal de la identidad, que hoy, a pesar de que la ley de identidad lo garantiza, es de dispar cumplimiento en distintos lugares del país. Todo esto es un combo que hace que muchas de las personas trans, sobre todo las mujeres trans que están ejerciendo el trabajo sexual, lleguen con suerte a los 35 o 40 años y sean sobrevivientes. ¿Tuviste que vivir estas situaciones vos, Michelle? Sí, sí. Sí, yo soy trabajadora sexual desde los 14 años hasta diciembre del año pasado y estoy trabajando con el concejal Tognoni. ¿Cómo es esa vida? Porque, claro, vos dijiste bien al principio, no se elige esto. No se elige. O sea, yo estuve en situación de trabajo sexual los primeros años, después obviamente sostuve el trabajo sexual por definición. O sea, sí yo elegí ser trabajadora sexual. Claro. Pero los riesgos que se ven en la calle... Sí, los riesgos son responsabilidad del Estado, o sea, la trabajadora sexual que también es una de las poblaciones expulsadas y al no tener una legislación específica termina quedando por fuera de todo. Claro. Y generalmente la violencia institucional también es por parte del Estado. O sea, la que te persigue es la policía, el que te deja por fuera, el que te estigmatiza es el hospital, es el Estado el que te persigue. Reitero esta pregunta, digo, Luli, es fundamental, ¿no? ¿No hay opción de elegir otra cosa, por ejemplo? Para las personas trans hoy no hay opción. Y a yo quería pesar de todas las medidas que se vienen a lo mejor trabajando, tomando, todavía ¿cuánto nos falta para...? No, yo creo que, o sea, el cupo laboral trans, nosotros lo que pensamos, nosotros venimos laborando con el cupo hace aproximadamente 6 años. Cuando pensamos en cupo, pensamos en un quiebre cultural, en eso, en tratar de generar primero una posición política del gobierno y marcar una voluntad política y que eso genere diferentes políticas. Inmediatamente después, no sé, hacía 2 semanas de que se había aprobado cupo, y lo que sí quería remarcar que las 5 personas tienen que ingresar en el 2016, no en el 2017. Y bueno, nos juntamos con el área para generar otras propuestas, porque el cupo lo que lo pensamos es eso, es como un cambio cultural. No pensamos en la cantidad de personas que ingresen, no en las 5 compañeras, porque tampoco el Estado tiene que absorber a todas las compañeras que ingresen a trabajar. El Estado lo que tiene que dar es las herramientas para que las compañeras se puedan construir diferente, y lo que tiene que hacer es también dar las herramientas para sensibilizar a las empresas. Claro. Perdón. No, está bien. Pero digo, ¿y el cupo a qué aspira? ¿Qué número, qué trabajo se le destina? ¿Y el número y por qué, Lucrecia? Básicamente esta es una medida de acción positiva. En un colectivo vulnerable que no va a acceder, lo que hace es intentar forzar más allá del número, porque cada proyecto plantea distinto, un 10%, dice el proyecto de la legisladora Burger, un 10% de las trabajadoras, de las personas trans de la provincia deberían poder acceder, siempre respetando la idoneidad para el cargo. Digamos, hay toda una serie de políticas, lo que se intenta es forzar un poquito, decir, animate a tomar una persona trans, a una empresa privada, a ver, dale la oportunidad de demostrar que es idónea. ¿Por qué suponemos que una persona trans no va a ser idónea para ser recepcionista, para atender el teléfono, para estar, no sé, en un museo, en una Este es el escuela? sentido de la ley de instalar el tema y que sirva de presión. Y que sirva de presión, que sirva de puntapié, digamos, porque en una sociedad fuertemente discriminadora como la que vivimos, que sigue discriminando a las personas trans, que sigue discriminando a las personas diferentes por cualquier motivo. Y tenemos una sociedad bastante... Y esa discriminación se expresa con violencia hacia la orientación sexual, hacia los aspectos físicos, hacia la edad, los viejos, los chicos. Digamos, tenemos una sociedad discriminadora. Entonces lo que se hace, bueno, es desde el Estado impulsar, forzar a que, demuestres que realmente por qué esta persona trans no puede ocupar. ¿Y esto va en lugar. sintonía del mismo ritmo que otras provincias, que la nación? ¿O cómo está comparado Santa Fe? Bueno, Santa Fe, yo no soy tan experta. Santa Fe en algunas políticas... Pero a nivel nacional también se está discutiendo el tema de los cupos. También se está discutiendo a nivel nacional, ¿no? La Federación Argentina LGBT
lo está planteando también a nivel nacional. Sí, digamos, distintas organizaciones impulsan proyectos. Se aprobó el año pasado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Cayán, el de Matanza. Exactamente. El segundo es el de Rosario y ahora creo que en Chaco hay uno que está... Ahora, ¿qué reflexión hacen porque cuando fue lo del cupo femenino, el periodista Jorge Lanata hizo declaraciones en relación a que, bueno, que no tiene que ser ni si son mujeres ni si son trans, sino la capacidad? ¿Ustedes qué reflexión hacen? Porque no es una opinión cualquiera, es una opinión que tiene su peso, ¿no? Y que trasciende. Son opiniones que a veces se hacen desde un lugar de la comodidad y desde la inclusión. O sea, yo me siento incluido y siento que tal vez lo logré por mi esfuerzo y no logro ponerme en el lugar de la otra persona, de pensar cuáles son las barreras objetivas que todavía existen. Lo decía Lucrecia, lo decía también Michelle. Bueno, hoy un empleador, ¿cuánto decide por la idoneidad de la persona a la hora de tomar a alguien? Nosotros tenemos casos de personas trans que se han recibido en la Universidad de Rosario con excelente título y el único empleo que consiguieron por concurso público fue en el Estado, porque los empleadores privados, cuando constatan que esa persona es trans, aparece el prejuicio. No sé, va a ser idónea, tengo cierta imagen de lo que es este colectivo, es mala imagen para mi negocio. Una vez un empresario nos dijo, yo no discrimino, pero a mis clientes les puede molestar que yo tenga una empleada trans. Digo, bueno, menos mal que no discriminás, ¿no? Bueno, es el cambio cultural, a lo mejor. Hay una cuestión cultural muy arraigada y a veces la verdad que es una pena que personas que han tenido y han sostenido banderas por estos derechos, porque cuando nosotros empezamos a luchar por el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, Lanata fue uno de los primeros que nos apoyó y sin embargo, fíjate el debate que tuvo con Florencia de la B hace poco, negando la identidad de ella, su identidad femenina, planteando que su familia no era una familia de respetar. O sea, a veces la verdad que creo que hay personas que en el tránsito de su vida llegan a ciertos lugares de comodidad y de privilegio y de golpe pareciera que se olvidan de cierta trayectoria o no se ponen a pensar qué pasa con las otras personas. Yo lo invito a Jorge Lanata que contrate a una periodista trans. Hay muchas compañeras trans que son periodistas. Seguramente él tendrá la posibilidad de contratar para la producción de su programa. Es que hay un argumento, Esteban, que va no solamente contra los cupos, en realidad. Cupo de la mujer en la política, de 50 y 50, porque se destaca o se pretende que una persona que ocupe un lugar sea capaz e idóneo, Lo que pasa y no es que por Gustavo, el número mismo. Gustavo, mirá, en relación ahí está el debate, ¿no? ¿Qué privilegiamos? Que ingrese la mujer u otra minoría sexuales por un número, hay que avanzar en ese sentido. ¿Qué Estado queremos y también cuál es la función del Estado con las poblaciones vulneradas? Porque ¿saben qué? Observa un riesgo también, por ejemplo en la política. ¿No será esta la puerta de entrada y asegurar un nepotismo que entren las cuñadas, las esposas, las hermanas los varones no tienen cuñados, de políticos, sobre todo en provincias? Pero si eso no ha sucedido hasta ahora. Digamos, hoy, hace 25 años que hay cupo del 30% para todos los cargos legislativos en la República Argentina. Y no son esas quienes ocupan los lugares. Ajá. Digamos, y hay tantas esposas, cuñadas y portadoras de apellido como varones que son el hijo de, el sobrino de, y que está en un lugar por relaciones y por vínculos. Además hay que pensar, digamos, después hay que ganar las elecciones. Sí. El cupo, la paridad que se está planteando ahora, la posibilidad de que las listas se integren en un 50 y 50, es una normativa para que los partidos políticos incluyan a mujeres al momento de hacer las listas, digamos, para que el grupo, que siempre es un grupo dirigente, el que arma la lista, ¿no? No se arma entre todos los afiliados de un partido político, para que quienes arman la lista tengan que incluir mujeres. Sí, después hay que ganar las elecciones, las tenemos que ganar las mujeres y los varones. Claro, porque está la suspicacia, bueno, pero esa mujer va a ocupar un lugar y que tal vez lo puso un hombre allí para que respondan a los intereses del partido o de quien lo puso en ese lugar. Siempre hay ¿creen ustedes, un concepto más eso forma parte de la discriminación, el pensar que las mujeres no actuamos por nosotras mismas, sino que actuamos que no somos capaces o que llevamos las ideas de otros. Sin embargo, fíjese que las temáticas que han llegado a la política de la mano del cupo, ¿no? Sí. De la mano de la presencia de mujeres, claramente muestran que las mujeres tenían algo para decir y tenían algo para ingresar en la agenda política, las leyes de violencia, de educación sexual, de infancia, la discusión sobre adopción, la discusión sobre muerte digna, son todas leyes que van de la mano de la presencia de mujeres. Ahora, cuando hablas con los legisladores te dicen que están todos de acuerdo con el cupo femenino, pero si vos ves, en realidad siempre la mayoría son los hombres. ¿Cuánto de hipocresía hay? Tampoco, ¿no? Porque evidentemente significa perder cierto privilegio. Bien, Michelle, ibas a opinar recién, ¿querías decir algo? No, realmente...
No, yo lo que creo que lo que hay que pensar es también es qué Estado queremos y o sea, claro, y si la función, no, pero más allá, sobre lo que decía la Nata, a ver, la opinión personal de la Nata sobre Flor de la B, todo bien. Vos tenés que entender primero que sos un periodista y que eso lleva una responsabilidad. Y después también lo que hay que pensar es qué Estado queremos. Si queremos un Estado que esté presente en la sociedad, que trate de integrar a los diferentes colectivos y queremos tener una ciudad, un país más igualitario, una ciudad más igualitaria, sí. O si queremos un país para pocos. Claro, eso es básicamente esa es la disyuntiva. Se nos termina el programa, pero a Esteban, como tantas veces que le preguntamos, reitero, se ha avanzado mucho en derechos y leyes. ¿Qué hay para adelante, Esteban, a modo de conclusión? Creo que el gran desafío es la inclusión trans, que es todavía donde hay una barrera social, porque digo, el tema gay-lésbico dentro de lo que es la diversidad se ha avanzado mucho con el matrimonio igualitario, hay mayor visibilidad, falta mucho por supuesto, pero se ha ido incorporando socialmente. Todavía tenemos una barrera para la integración y para la inclusión de las personas trans. ¿Sigue siendo un sector muy vulnerable? Sigue siendo un sector muy vulnerable y digo, este tipo de medidas tienen que ver con el rol que queremos del Estado, que es un Estado no un Estado que asfixia a la sociedad, sino un Estado que está para remover las barreras que hoy existen para el acceso a los derechos. Decía bien Michelle que se puede insertar una persona trans, tampoco el empleo estatal tiene que ser un destino, cambiamos trabajo sexual por empleo estatal. También las personas trans quieren ir a la universidad, estudiar distintas carreras, desempeñarse en sus profesiones, desarrollar su propio proyecto de vida. Pero yo, para enlazarlo con el otro tema, una pequeña cosita, cuando en el año 87 se discute el divorcio en Argentina, había 3 diputadas mujeres en un congreso de 257 diputados. Le pregunto con la mano en el corazón a la sociedad, ¿piensan que solo había 3 mujeres en condiciones de representar a 40 millones de argentinos en el Congreso? Por supuesto que Entonces, a veces estas negativas a las leyes de cupo, diciendo que planteando distintos argumentos, lo que esconden es la resistencia a dejar determinados privilegios. Y la experiencia reciente es que el aporte de las legisladoras mujeres, que no son otra cosa que el 50% de nuestra sociedad y por tanto deben estar representadas proporcionalmente en el Congreso, permitió, por ejemplo, que avanzaran debates como el matrimonio igualitario y la identidad de género. Y aquí estamos, concluyendo, pero dejando abierto este debate para la sociedad, más allá de las opiniones de líderes de opinión pública. La gente, creo que en este caso, toma posición y bueno, lo que intentamos fue mostrar en qué están los proyectos para situar estos cupos y por supuesto no discriminar, que es el objetivo en primera instancia, más allá de la condición sexual, para que en nuestro país no preguntemos qué condición sexual, sino qué capacidad tiene. Pero por ahora ustedes consideran que el cupo es necesario. Y ha quedado demostrado. Muchas gracias. Y a ustedes buen fin de semana. Luli, ¿nos reencontramos el sábado? Nos reencontramos. Hasta el sábado que viene, gracias.